Personas en particular las que yo le quería hablar. ¿Y por qué te quiero decir qué están haciendo ellos? ¿Qué están haciendo ellos? ¿Y por qué tú eres importante? ¿Tú sabes por qué tú eres importante? Porque tú vas a ser tu abogado. Tú vas a ser tu propio representante. Tú vas a ser el que cuide tu terreno. Tú vas a hacer que cuando tú mires al borde del camino, al espejo que dicen que es el reflejo de las sociedades, tú tienes que mirar al borde del camino y al espejo y verte reflejado. Porque tu cueva no es solamente ese espacio de adentro que tú tienes que cuidar. Tu cueva es también este mundo grande donde tú te tienes que mover, donde tú vas a participar, al cual tú vas a aportar y del cual tú vas a recibir. Y en esa sociedad tú tienes que estar representado. Y si ganan los que van haciendo esto, ¿dónde quedas tú? ¿Dónde está tu representación? Por poner un ejemplo político, cuando la administración Biden mandó a representantes y funcionarios de la Casa Blanca, de la administración de Biden, a reencontrarse con exiliados cubanos, con la comunidad cubana aquí, ¿a quién escogieron? Lumi, mi sobrina, ¿a quién escogieron? Escogieron, ahí apareció un grupo de muchachos que apenas habla español, nacidos aquí, que de Cuba no saben absolutamente nada, hablar con Mallorca o hablar con el que vino. Ahí apareció Gena Roth, por ejemplo. Todos, casi ninguno me representaba. La única que logró estar ahí fue Rosa María Payá. Porque por eso es que molesta, por eso es que es una piedra durísima en el camino. Y cuando eso sucedió, tú te das cuenta cómo llaman a los que les conviene, a lo que les interesa, qué es lo que está consumiendo esta comunidad de cubanos, qué está consumiendo incluso este condado donde queremos votar por Alexander Otaola para alcalde, o en este país donde queremos votar por Trump. ¿Qué es lo que está consumiendo la gente de la comunidad cubana que recién está llegando, los que llevan poco tiempo, los que están aprendiendo, los que incluso sin querer, porque no conocen nada de nada, porque no tienen la historia, porque acaban de llegar, pero que podrían aprender, que podrían mañana parecerse a Prohibido No Olvidar, a Patria y Vida, a Patria y Libertad, a Cuba Libre? ¿Quién les está hablando? O entre ellos mismos, ¿qué se están contando? ¿Y dónde quedamos nosotros? ¿Entendiste por qué tu voz? ¿Por qué tu voz es importante? Vamos a ver un pedacito. Primero, déjame contarte que he dejado un video de Lucy. ¿Cómo la ve? Entonces, ¿cómo se llama ese presidente? Ella no sabe el nombre de Canal. Ahora está mandando Cuba, ¿no es verdad? Bueno, este video son 6 minutos de una larga directa que hizo Lucy, contando por qué ella no vota, contando quién es el mejor presidente que ha tenido los Estados Unidos y por qué. Vete a verlo. Y Lucy lleva 44 años fuera de Cuba, lo cual te indica que hay gente que vino hace muchos años. Por eso yo siempre digo que ser exiliado no es una cuestión de tiempo. Lucy lleva 44 años en Miami y dice que ella votó en su vida una sola vez. Ve a ver este video que lo subí hoy muy tempranito en la mañana. Son 6 minuticos. Te vas a quedar perplejo. ¿Por qué ella no vota? ¿Y quién fue el mejor presidente de los Estados Unidos? Ve y escúchalo. Y lleva aquí muchísimos años. Aquí tenemos al Calvo, que es I220A, y está aquí con nosotros aprendiendo, entendiendo la historia. Me encuentro montones de personas que están recién llegadas y te dicen, yo aprendo con usted todos los días algo de este Miami donde llegué, del exilio cubano, de la comunidad cubana, de la política. Porque ser exiliado es una actitud. No es el tiempo que lleves fuera. Puedes llegar mañana y te puedes convertir en un exiliado. Depende de ti. Depende de lo que quieras aprender. Depende de la identidad que quieras forjar. Y depende de la ignorancia de la que te quieras desprender. Si tú quieres ser exiliado, tú puedes llegar a los Estados Unidos hoy a las 48 horas, empezar a aprender. Ahí está el ejemplo del Funky. El Funky es exiliado, por poner un ejemplo. Esteban es un exiliado. Son personas que llevan poco tiempo. Sí, ciertamente me vas a decir, pero eran activistas en Cuba, aprendieron lo que la dictadura les dio en su propia espalda, les dio golpe. Sí, eso ayuda. Pero yo conozco personas que llegan,
que desde Cuba sabían perfectamente por qué se iban y cuando llegan aquí lo explican y lo aprenden. ¿Por qué? ¿Por qué yo soy un exiliado? No importa si llevas 3 días o 40 años como Lucy. Yo no creo que Lucy es exiliada con las cosas que dijo en esa directa que tuve la calma de escuchar. 6 minutos. Porque yo creo que Lucy no es exiliada y lleva 44 años, dicho por ella. Entonces, ¿depende del tiempo? No, depende de tu actitud, depende de tu ignorancia, depende de la curiosidad, depende de las ganas de saber, depende de aprender la historia, depende de llegué a un lugar donde en Cuba no me dejaban saber nada, pues ahora que estoy fuera, tengo que saber. Y voy a hablar de una persona. Hay un joven cubano, influencer, youtuber. Te puedo hablar del Máquina, que yo lo seguía desde que estaba en Cuba. Incluso alguna vez el padrino le puso una ayudita cuando estaba en Cuba, un dinerito. El Máquina llegó, lo vi un día en Twitter, un poquito como lo estaba con un grupo de gente un poco extremista, lo tengo que decir, y lo estaban llevando como hasta la pared. Incluso hablé con una amistad mía que lo conoce, ese, que le dije, dile al Máquina que no se deje provocar. Dile al Máquina que todos los exiliados no somos ni extremistas, ni recalcitrantes, que se lo piense. Y qué alegría ver que el Máquina está haciendo un trabajo buenísimo. Lo veo en Instagram y está hablando de lo que pasa en Cuba. El otro día hizo un programa sobre el bloqueo. El otro día en Uruguay, donde él vive, fue a ver al presidente en la calle, le agradeció. Por ejemplo, un joven cubano que salió de Cuba, que está en Uruguay, ni tan siquiera está en los Estados Unidos. Y está haciendo un trabajo y tiene familia en Cuba, sus padres están en Cuba y está haciendo un trabajo que a mí me parece fabuloso. Sin embargo, hay otros que han salido de Cuba que ahora no sé ni qué están haciendo. Está el Dina, otra influencer, Amelia, que es influencer. Ahí está Saily, que en Cuba, bueno, no sé si era influencer, emprendedor, está aquí. Hay tantos. Ahí está Lady, una muchacha que en Cuba contaba las cosas, que me gusta mucho la manera que tiene de contar, que se ganó el parol estando viviendo ella fuera de Cuba, tengo entendido, pero que está yendo muy bien, que agradecido. El otro día hizo un video contando de cómo se ha mudado sola, parece que se separó y agradeciendo, está viviendo muy humilde, pero sin embargo agradece lo que tiene y me gusta. No habla de política, tiene a su familia en Cuba, pero mínimamente es agradecida. Y lo aprecio. Y así sucesivamente un montón de gente que ha salido de Cuba. Anita con Swing, que hizo probablemente un video que me molestó cuando dijo que ella no volvía a Cuba porque quería bajar y comer Kit Kat. Luego hizo un video estando en Cuba bastante claro, ella, que yo creo que me gustó. Y después llegó aquí y empezó a hablar de otras cosas, perfecto. Empezó a hablar de de la ropa, de viaje. Fabuloso. Eso es lo que a ella le gusta. No sabe política, no le interesa meterse en la política. Hizo un video hablando del tema, marcando su posición política y después se dedicaba a otra cosa. Ahí está Frank Camilleri, que llegó a decirle a un influencer en Cuba que el desayuno típico en Cuba era un pan con tortilla, una cosa así. Cuando hay gente en Cuba que no ve un pan con tortilla, no se sabe qué tiempo hace. Hizo un video que también fue muy bueno, me lo mandó mi amiga Yamila, muy bueno, hablando de lo que pasaba en Cuba, como una toma de conciencia. Fran el Máquina tiene madre, padre, hermana en Cuba. Sin embargo, es muy directo. Depende de la persona. No depende ni del miedo, no depende de la dictadura, no depende de la familia que dejaste atrás. Depende de la persona. Depende del compromiso que la persona ha hecho consigo mismo. Entonces, te voy a poner un videíto de un canal peruano, que espero que no tengan problema que yo comparta parte de su material, porque además voy a compartir el canal para que vayan a verlo, para que lo sigan. Si te gusta, síguelo. El canal se llama La Blue Combi. La Blue Combi. Lo puedes encontrar en Instagram, lo puedes encontrar en YouTube. La Blue Combi. Y yo creo que son peruanos, no estoy segura. Y a decirte la verdad, me gustó más lo que dijo el chico, que no es cubano, que lo que dijeron los cubanos. Vamos a ver el videíto que te quiero mostrar.
y después hablamos. 54 años tocando maní todos los días. Cheta nos estaba contando hace un ratito Este es el cómo que muchacho. funciona, porque es un experto en envío de dinero a Cuba. Sí, yo normalmente Este casi es todos el los meses Sáceta. te mando un paquete para Cuba o dinero cuando lo necesitan. Las agencias de envíos a Cuba trabajan de esta forma. Ejemplo, quieres mandar $100 en efectivo o al cambio de la moneda en pesos cubanos y cada agencia te cobra un %, ya sea 10, 15 dólares o 20, dependiendo del lugar y la agencia que sea. Y para mandar paquetes, puedes mandar lo que sea, ya sea equipos electrodomésticos que te lo venden en la misma agencia con un precio y te lo llevan hasta tu casa en Cuba. Y ya para mandar medicina, comida, ropa, te cobran la libra a un precio exacto dependiendo de la provincia de Cuba donde vayas y te lo llevan hasta la puerta de la casa de tus familiares en Cuba. Una cosa que, por ejemplo, no sé yo, pero quería preguntarles a los chicos es, por ejemplo, acá dice, ¿no? Esta es la empresa de envíos, dice ferretería, ventas locales electrónicas. O sea, ustedes pueden enviar aquí, digamos, todo. Él dice, ¿y el bloqueo? Herramientas, absolutamente todo. Mientras tú pagues las libras, puedes enviar lo que permita la agencia. No vas a enviar un carro por un avión. Aunque hay formas, ya en Cuba hay hasta Tesla, pero bueno. ¿En serio? Sí. Y si yo quiero enviar, por ejemplo, productos, alimentos a Cuba, ¿puedo? Escucha. Sí, para los productos alimenticios hay algunas páginas en internet que tú directamente pues te abres una cuenta y ellos tienen toda una serie de productos listados de todo tipo. Probablemente los termines pagando al doble del precio que los encuentras acá en Estados Unidos, pero efectivamente sí los puedes enviar. Ellos ahí pues desde lácteos hasta pues las proteínas básicas, res, cerdo, pollo, y ellos lo que hacen es que a las diferentes provincias tienen diferentes distribuidoras que hacen el envío directamente a la casa. O sea, tú lo pagas todo en internet desde acá y ellos se lo mandan pues a tu familiar en Cuba a la casa. Acabamos de escuchar, chicos, puede ser que traiga un poquito de polémica, porque hay personas que están a favor, hay personas que están en contra. Ahora, tenemos que tener en cuenta un pequeño detalle, y es que los cubanos que envían cosas a Cuba, lo que tenemos entendido, es que no son lujos, sino son necesidades básicas, digamos, que necesitan familiares El y muchacho amigos está claro. en la isla, ¿no? Hay que tomar en cuenta que son cosas muy diferentes enviar porque quiero y enviar porque se necesita. Dice única de Cuba, chao pescado y a la vuelta picadillo. Eso nadie se la sabe en otro lugar. Porque en la bodega pues se acabó el pescado, chao pescado y a la vuelta picadillo, que eso es lo que empezó a tocar Ahora. el tiempo para acá nada más. La bodega en Cuba no es como aquí, que es un almacén o un lugar donde está lleno de cosas que tú vas a comprar. La bodega en Cuba es un lugar donde te dan comida del gobierno, o te daban, porque yo creo que ya lo quitaron. Hablé demasiado. Hablé demasiado. El gobierno te daba comida pero racionada. Por ejemplo, por persona 5 libras de arroz, 1 libra de aceite, 1 libra de frijol, un paquete de sal, un paquete de café. Creo que no vas a volver a Cuba, me parece. Corta ahí. Es que no podíamos dejar pasar en este video de mencionar el impacto o el aporte que ha contribuido la comunidad cubana al crecimiento de la ciudad de Miami. La migración justamente nos ha enseñado muchísimas cosas y una de ellas es el lado positivo que puede causar en una ciudad o en una comunidad. Inclusive seguimos viendo y a través de todos estos videos también hemos estado conociendo más personas, como el caso de nuestro amigo Sáceta, que él hace un año que vive aquí en la ciudad de Miami, un poco más, y que la verdad que las historias que nos cuentan a veces detrás de cámara son Detrás de cámara. Justamente lo que les mencionamos es que muchos de ellos siguen arriesgando su vida saliendo de la isla en busca de libertad. No hay una solución simple al problema de Cuba. Requeriría sacrificio humano, ya sean de cubanos o americanos. Bueno, esta es otra parte, pero mira, quiero ir al final. Espérate un Es un momento. desastre. Enviar de nuevo los Aquí. valores del pueblo cubano. Mira, La cuentita. Exactamente para 5 personas. fueron a comer 81 pizza. dolarachos. Eso vendría a ser, según nuestros amigos, al cambio, 21.461 pesos cubanos. ¿Que eso equivale a cuántos sueldos mínimos? Pero ellos están discutiendo. El mínimo es de entre 2.500 y Déjenlo en los 3.500. No dejen en los comentarios, pero es de entre 2.500 y Oye, que 3.500. subió a 3.500, caballero. El Sáceta. Sáceta, yo sé que vas a ver esta directa. Te voy a hablar. Cuando tú estabas en Cuba, yo fui de las personas que seguí tu canal. Porque recuerdo que un día yo estaba conectada y tú me escribiste en el chat. Luego me escribiste varias veces. Y en algún momento incluso me pediste pasar por el canal. En ese momento yo no me sentí... Yo recuerdo que me pediste pasar por el canal y yo empecé a seguir tu contenido. Tú vivías en una finca. Me gustaba mucho tu contenido en Cuba, a pesar de que la gente se preguntaba, bueno, que no vivías en las peores circunstancias, qué bueno. Y dio la coincidencia que en algún momento me insististe para pasar por el canal. Pero como yo me encantaría traer gente que está dentro de Cuba, que hace contenido dentro de Cuba aquí, pero yo quiero que me hablen de la verdad,
Yo quiero que la gente que venga aquí me diga las cosas tal y como son. Yo no puedo darle espacio en mi canal a personas que precisamente yo critico el tema de la doble moral, el tema de no saber qué hacer con el miedo, de no callarse mínimamente si se tiene miedo. Y no te traje a pesar de que estando en Cuba yo apoyé tu canal, le hablé a la gente del canal, de tu canal, pero cuando me di cuenta que tú querías venir y que de política nada, no te traje. Yo sé que no te traje. Luego después llegaste a Miami y antes de llegar a Miami yo vi que estabas en Cuba y recuerdo que el último video que vi tuyo en Cuba estabas recibiendo paquetes de personas que vivían aquí. Es decir, las personas, tus seguidores te mandaban paquetes y tú los abrías y les enseñabas a los seguidores las cositas que te mandaban, lo que te alegraba, que si una comidita, etcétera, etcétera. Un contenido que a mucha gente le gusta porque es bastante poco sin problemas, sin hablar de política, etcétera. Un contenido que es simple, que cualquiera puede ver y que no hay que entrar en terrenos espinosos. Llegaste a Miami. Y cuando llegaste a Miami te mandé un consejo y el consejo es mucho cuidado con las personas que se te acerquen, pero con la idea de que no te dejara robar la cabeza para apoyar a la dictadura donde te habías ido. Y en algún momento creo que también quisiste que otros influencers te invitaran a su canal y tampoco te invitaron porque no querías hablar de política. Creo que no querías hablar de política. Y yo te he seguido en Instagram. Y ciertamente tú haces tu contenido. De pronto vi que empezaste a hablar de mandar paquetes a Cuba, de mandar paqueticos a la familia. Acabado de llegar en condiciones todavía de un recién llegado, pero mandándole a la familia. Y yo dije, bueno, esa es la opción de cada cual. Toma tiempo, tomar conciencia, es tu madre, es tu padre. Yo no vengo aquí a criticarte porque tú le mandes a tu familia. Yo no vengo a decirte que tú tienes que hacer un parón o no le vas a mandar a tu mamá. Yo nada de eso te lo voy a decir. Evidentemente él estuvo participando, incluso muy claro Frido, el SAT se dio a conocer en un concurso que se llamaba Red Cuban Power. Por supuesto que eran personas, pero Red Cuban Power era un programa que había para jóvenes dentro de Cuba. Creo que ahí salió Rojama también. Pero yo voy a buscar si el Red Cuban Power era un gran, algún gran que estaban dando a los cubanos dentro de Cuba. No lo sé, pero ciertamente me acordé que había algo así. El caso es que de pronto te veo, ahora ya no habrías paquetico en Cuba dentro para recibir de tus suscriptores. Ahora tú hacías los paqueticos para mandárselo a tu familia. Te vi en contenido, llorando incluso, emocionado, mandándole paqueticos a tu familia y enseñando los paqueticos que le ibas a las cositas que le ibas a mandar a tu familia. Y hasta ahí te voy a decir algo. Yo no voy a decirte no le mandes a tu mamá, no le mandes a tu papá, toma conciencia, el parón, que puedo decirlo a muchos cubanos, pero yo no me estoy imponiendo. Tú vas a hacer en libertad la posibilidad de llegar a Estados Unidos de la manera que hayas llegado, reclamado por parón por la frontera, con asilo, con ley de ajuste, lo que sea, lo que tú quieres hacer. Ahora, yo sí voy a decir que es incoherente acogerse a cualquier manera de llegar a los Estados Unidos que no sea reunificación familiar, e incluso la reunificación familiar, hubo un cubano, un abuelo, un bisabuelo que vino y que en algún momento vino como refugiado, como preso, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es incoherente absoluto, incoherente que una persona llegue, lo hablamos todos los días, y no hable de política y por lo menos no diga, yo sé las cosas que pasan en Cuba. Yo creo que tú escogiste seguir tu contenido muy light, muy suave, sin hablar de política porque tienes a tus padres, quieres regresar. Pero mira, voy a decirte algo y por eso digo que esta ciudad se tiene que parecer a nosotros también, se tiene que parecer al Sáceta, que se reúne con un canal de youtuber no cubano y sale allí a decir esto. Me ha dado pena, pero me ha dado pena sobre todo de que tú tengas que decir en cámara, por hablar de la bodega, y decir que la bodega, a qué nivel puede llevar el miedo o la doble moral a las personas, que el Sáceta ha dicho en cámara, ustedes lo han oído, en la bodega, que es un lugar donde el gobierno
hablando con extranjeros y un canal que lo van a ver miles de personas. En vez de decir dictadura, ¿qué es lo que es? Ok, el gobierno, tu elección. El gobierno daba, arroz no daba, vendía. Pero sobre todo cuando después de decir esta simpleza que el gobierno vende una canasta, una libreta, no hablo de libreta, nada más que digo donde el gobierno daba arroz, que bueno daba, no sé si todavía ahora lo dan. Uy, creo que me pasé, creo que hablé demasiado. ¿No te da pena? Pregunto, ¿no te da pena ese nivel de que la muchacha al final del video termine diciendo las cosas que nos cuentan detrás de cámara? ¿Tú estás viviendo en Cuba todavía? La muchacha ha dicho que le contaron cosas detrás de cámara en los Estados Unidos, en libertad, habiendo llegado a los Estados Unidos y habiéndose acogido a cualquier ley, que a donde quiera que tú vayas, incluso la reunificación familiar atrás es política. Es política. Y decir que porque la bodega daba, que no es cierto, te las vendía. La bodega daba, no sé si ahora va. Decir esto. Hablé demasiado, corta. ¿A qué niveles llega el miedo? ¿A qué niveles podemos vivir la doble moral y libertad? ¿Para qué sirve tener libertad? ¿Para qué sirve tener libertad y estar en los Estados Unidos y poder utilizar las oportunidades en Estados Unidos? Y cuando usted dice que en la bodega te daban mandado, te achicopalas, te asustas y dice, ay, hablé demasiado, corta, me he quedado helada, Saceta. Porque una cosa es estar en tu contenido y no hablar de eso, y otra cosa es brindarte para ir a hablar a un canal que va a haber miles de personas que no son cubanos y decir esto. Y decir esto, yo me voy a comunicar con estos muchachos, porque quiero que ver si me hacen una pregunta a mí, y yo hago ese espejo de la sociedad que es esta comunidad de exiliados. Porque esto no se parece a mí. Esto no se parece a nosotros. Entonces, después en el camino él habla de las agencias, el envío de las agencias, y al final incluso, y esto es público, es lo que has dicho tú públicamente. Cuando el individuo habla de lo que ha costado la pizza cubana y dicen, bueno, estos son 21,000 pesos en Cuba, y preguntan cuál es el salario mínimo, y el muchacho dice, el salario mínimo son 2.300 o a lo mejor 3.000, la otra sí, 2.300. Y el Saceta termina diciendo, caballero, que lo subieron a 3.500. Yo lo entiendo como pasar mano, es mi opinión. Pasar la mano. Lo subieron, es decir, qué bien se está en Cuba, que han subido el salario a 3.500. Cuando 5 personas salen a comerse una pizza y un helado y les cuesta 21,000, ¿cuántos salarios hay en 21,000? El salario de cada una de esas personas que estaban sentadas ahí, comer pizza y un helado. Si dividimos 21,000 pesos entre 5 personas, fíjate tú que se gastaron en una sentada de pizza y helado, cada uno se hubiera gastado el salario de un mes. Y que tú termines diciendo, caballero, que lo han subido, que ahora el salario mínimo ya es 3.500. Estabas tratando de limpiar lo que habías dicho de la bodega. Uy, hablé demasiado. Corta. Y que la muchacha termine diciendo lo que nos cuentan detrás de cámara. Si esto es un canal, Saceta, de otras personas que te han preguntado, que pudiste no ir, porque para decir eso, yo no tengo ningún problema con lo que tú digas, pero me dejas a mí y a los cubanos exiliados muy mal parados, a la comunidad exiliada en general, porque estos chicos, que los vi muy claro, creo que son peruanos, y a ellos los vi muy claro cuando él dice, yo vivo en Miami, algunas personas ven esto de enviar mal, y no se envía porque quieran, es necesidad. Cuando preguntan, ¿y cómo pueden mandar ferretería? Entiendo que el muchacho dijo, ¿y entonces dónde está el embargo? Cuando la muchacha dice, vienen por la frontera buscando libertad, que tenga que ser una extranjera la que diga a su público, vienen buscando libertad, porque le hayan contado detrás de cámara. Si yo tengo que decir esto detrás de cámara y no lo puedo decir adelante, no voy, no participo. Es lo más elegante que se puede hacer.
Si yo no tengo el valor para decir delante de cámara la razón verdadera por la que estoy aquí, la razón por la que hay una libreta, la razón por la que la bodega te vendía productos que no te alcanzan para comer ni para vivir. Si yo tengo que hablar de los salarios, simplemente de los salarios, que fíjate que todo es factor económico, y a mí me invitan, y por miedo, por mi familia, por doble moral, porque quiero regresar, por la razón que sea, es lo mismo que digo en Cuba. ¿Y qué hago? Me tiro para la calle con que hagas una huelga de brazos caídos y no participes en ponerte la soga al cuello, en ir a la plaza el 1 de mayo. Y es bastante. Con no participar. Pues si yo no puedo decir, porque no tengo el valor, porque tengo a mi familia, porque quiero regresar, porque hay una dictadura en Cuba y le tengo temor, mínimo me invitan a esto, yo no voy. Porque para decir algo de lo que me voy a asustar y para decir algo que va a parecerle al mundo y a las personas que vean este canal que no pasa nada, que hay una cosa, una bodeguita donde te venden cositas y los salarios los subieron a 3.500. Sin explicar la verdad. Sin explicarle ni tan siquiera por qué tienes que mandarle a tu familia dinero, comida, ropa, zapatos. Sin explicar lo que pasa, sin explicar por qué te fuiste, no voy. Por eso hoy, con mucha pena, porque me gusta ver a la gente joven llegar y triunfar y aprender, me alegro de no haberte traído, de no haberte dado voz aquí. Me alegro de mi decisión personal, de no haberte dado voz. Que la hayas hecho tú entre un público que no le interesa tampoco hablar de esto. Pero yo lo mínimo no voy, porque queda muy feo para todos los que tengan que oír que los cubanos dentro de Cuba tal parece que ganan $3.500, que en la bodega le dan comida. Es muy, muy dañino para los que están dentro de Cuba. Ya olvídate para los que están presos, para la propia familia que está dentro de Cuba pasando necesidades. No solamente quedarse callado, sino haber demostrado en cámara, hablé de más. Qué nivel de susto, qué nivel de complicidad. Me dio pena oírte decir esto. Espero que a ti te haya dado pena. Espero que te dé pena tenerte que callar en libertad. Es penoso, de verdad. Lo menos, hay momentos para el silencio y queda uno mejor. Pero habiendo visto esto, yo dije, ¿quiénes son los otros dos muchachos? ¿Quiénes son los otros dos muchachos que están hablando? Bueno, hay uno en particular que yo estoy muy contenta con lo que hicieron los que estaban trabajando, los dueños del canal. Y ojalá que me invitan, que se me invitan de verdad. Voy a tener la satisfacción de, si me preguntan, ir a verlo. Mira como uno de los que estaba allí, que también está en otro canal. Estamos en Cuba, especialmente en La Habana Vieja. Vamos a estar dando un recorrido muy especial por esta calle el día de hoy. A ver, ¿qué dice? Si eres extranjero, vas a sufrir un poquito de acoso por parte de la población, porque hay mucha gente que se te va a venir a acercar porque quiere pedirte dinero, porque él no vive allí. hacer amistad contigo, entre comillas, etcétera, etcétera. Ya saben cómo es eso, no solo pasa aquí en Cuba, pasa en cualquier parte del mundo, pero bueno, tienes que tener... A lo Irela Bravo. Este en particular que sale, él vive aquí, pero este videíto que estaba haciendo lo hizo en Cuba, incluso el 2024 o el 2023, hace muy poco tiempo. Hace contenido aquí, contenido allá. Vaya, algo parecido a lo que ha hecho Ali Sánchez. ¿Viste? Están aumentando. Entonces te dice, lo que pasa aquí, que se te va a acercar la policía, la gente en la calle, a pedirte dinero. Pero bueno, a lo Irela, eso no solo pasa en Cuba, eso pasa en otros países. De manera que yo me imagino que también de alguna manera el asunto es que hablemos de miseria, pero de política nada. Y la muchacha, vamos a escuchar. Una de las principales quejas de la población es básicamente... Perdón, que no es esta. Déjame encontrarte el video. El muchacho dice, ten mucha paciencia, pero vamos a escuchar esto. Partiendo pues con un tema básico, pero... Discusiones, cosas que no debes hacer en... Espérate. Cosas que no debes hacer en Cuba. Ella tiene un video que dice cosas que si viajas a Cuba no debes hacer.
discusiones políticas. Vamos a escuchar por qué no. Partiendo pues con un tema básico pero importante, es pues evitar las discusiones políticas públicas. Ella porque vive pues, aquí. puede ser tentador involucrarse en algunas discusiones políticas con locales, pues es mejor evitarlo, especialmente pues en lugares públicos, para que no tengan que escalar pues a las autoridades, para que no te tengas que ver inmerso en alguna situación engorrosa. Y pues claramente vas a poder pues expresar tus criterios, tus opiniones, sin tanta censura y sin tanta presión, una vez que termine tu viaje, si deseas. Pero yo diría que adentro ser respetuoso, pues con los criterios, con las opiniones de las personas. ¿Qué te parece? Pues así andan los influencers que viven aquí y allá. Si vas a Cuba, lo primero es que si te asedia la gente que te va a perseguir, no importa, eso pasa en cualquier parte del mundo. Y ciertamente el canal de esta muchacha y el otro canal de este muchacho tienen muchos videos, tengo que decirlo, de la gente hablando de la situación económica, del hambre, de la miseria, del pan, del transporte, de la situación económica. Pero de los culpables, yo por lo menos no vi nada. Síganlos. Ella se llama Jessica Travel Channel. Yo de política y de los culpables no vi nada. Si vas a Cuba, no hables de política. Evita las discusiones políticas. No te metas en problemas. Sobre todo cuando estás adentro. Respeta la opinión de los demás. Cuando te vayas, si tú quieres, dice algo. Me quedo muertecita de miedo. Te digo que el futuro con esta juventud actual, que todo es el poquito de pan, el poquito de leche, la malanguita, pero hablar de los temas peliagudos detrás de cámara. ¿Qué precio tan alto para volver a su país? ¿Qué precio tan alto para poder regresar? Pero desde aquí, yo me pregunto, si yo para venderle el alma al diablo y para yo decir, porque yo regresé a Cuba, señores, varias veces. Yo regresé a Cuba varias veces después de muchos años. Y yo te digo una cosa, a mí a veces me asombra cómo no me detuvieron a la llegada del aeropuerto. Y a veces me asombra cómo no me tocaron la puerta cuando estaba allí. Porque yo tiraba a las 3 manos. Yo tiraba. La primera bronca que formé en Cuba fue cuando mi hermana me dijo que estaban vendiendo toallas en la esquina, que por favor fuera con ella, con la empleada. Cuando iba, la única vez, probablemente las únicas 2 veces, de las únicas 2 o 3 veces que fui a un supermercado, porque yo no iba a ir a Cuba para estar entrando en una shopping a comprar nada, de verdad que no, era demasiado tercermundista para mí. Por supuesto fui para ver los precios, para ver cómo el cubano sigue siendo un personaje de segunda categoría, y me querían recoger mi cartera en la puerta, no puedo entrar, no me la pudieron quitar. ¿Cómo le expliqué a mi familia? Tengo gente dentro de Cuba que aprendió incluso de las ramas del gobierno de los Estados Unidos, de la libertad de expresión por mí. Tengo la alegría de decir que volví a Cuba varias veces, pero también tengo la alegría de decir que le dejé a un montón de personas una enseñanza, cómo se vive en libertad. Hablé de las damas de blanco, hablé de cómo se vive en los Estados Unidos. Yo nunca me callé dentro de Cuba con nadie, y mucho más con los que me decían la cosa está mala. A mí no me hables del precio del ajo. A mí dime quién es el culpable de que tu cosa esté mala. Ni me paré de decirlo aquí, sabiendo que tenía familiares en Cuba. Porque yo no puedo vivir. He tenido etapas en las que no he querido ni que me hablen de Cuba, sí las he tenido. Como tengo amigos hoy que me dicen, de Cuba ni me hables, háblame de los Estados Unidos. He tenido etapas de aversión total, de molestia total, de no querer saber nada, de decir, este es el pueblo que estoy defendiendo. He tenido etapas, pero donde he sido quizás más vocal, pero yo nunca he dejado de decir la razón por la que me fui, por qué me fui, a dónde llegué, cómo se vive en Estados Unidos y las cosas terribles que siguen pasando en Cuba. Me he buscado problemas con amigos dentro de Cuba, distanciamientos. Me he buscado problemas con familia dentro de Cuba, distanciamientos, porque yo las expliqué de manera gentil y correcta, sin decirle carnero, sin decirle sumiso. Pero cuando no se respetó mi derecho a mi expresión, se acabó. Ahí paramos, se acabó. Entonces yo lo que digo, ¿cuál es la relación de tener que volver a Cuba a ver a tus padres
Y el hecho de no poder decir cuando te preguntan la verdad, si no puedes decir la verdad, cállate. Cállate. Y si no te callas, yo voy a opinar. Yo voy a opinar porque yo no me siento representada por personas que quieren mantener la doble moral allá y aquí. Allá porque tenía miedo y ahora aquí porque quiero regresar. Por eso, cuando ayer me estaban haciendo un cuento, una persona muy cercana a mí que tiene una persona que conoce que la hermana, una persona mayor, recibía ayuda suplementaria. Está pasando todos los días. Ayuda suplementaria. Y no estaba yendo a la clínica y el doctor dijo, fulana no ha venido, tiene que hacerse las pruebas. Mandaron a la enfermera llegó, tocó y la vecina del lado le dijo, no, ella no está aquí, ella vive en Cuba. ¿Cómo que vive en Cuba? Si ella pasa 8 meses en Cuba y viene a Miami nada más que 1 mes o 2. ¿Ah, sí? Hablaron con la trabajadora social y le quitaron la ayuda suplementaria y el Medicaid. Ahora no sé si está en Cuba, si está aquí, pero se acabó el pan de piquito. Y eso es lo que tiene que pasar. Porque voy a vivir en Cuba y vivo aquí, quédate calladito y no digas nada, la doble moral para poder regresar, para abrir un negocito en Cuba, para tener una MIPYME, para poderme pasar 6 meses allá, para ir a ver a mi familia. Esto va desde voy a ver a mi familia hasta voy a vivir 10 meses en Cuba, pero voy a coger en los Estados Unidos ayuda suplementaria. Y en esa gama cae todo el mundo. Unos porque si la familia, otros porque si tengo miedo de regresar, pero se llama doble moral. Y en el caso de esta persona, fraude. Porque estaba recibiendo Medicaid suplementaria aquí y estaba viviendo en Cuba. Es fraude. Entonces, cuidadito, porque mientras más me doy cuenta cómo hay gente que se delata a sí misma. Se delata a sí misma. Mira, este muchacho que venía haciendo su contenido y se ha delatado. Que detrás de cámara, según dice la muchacha, entiendo yo que detrás de cámara hizo los cuentos, pero delante lo que van a ver miles de personas que no son cubanos es que no pasa nada, la bodega te da las cosas, subieron el salario, muy feo, muy bochornoso. Qué pena, de verdad te lo digo, mucha pena, porque además no eres una persona que me caías mal, ni creo que seas una mala persona, ni creo que seas un mal muchacho, creo que eres buen hijo, pero qué pena. Te invito a que vuelvas a ver ese video. De corazón te lo digo. Te invito a que vuelvas a ver el video. Te invito a que te veas diciendo esto, qué feo se ve, qué asustado se ve, qué cobarde se ve, en mi opinión, en mi percepción. Revísate. Y lo menos que puedes hacer es o decir la verdad o callarte. Porque cuando nosotros nos sentamos no representados, sobre todo cuando se ha tenido la oportunidad de que miles de personas no cubanas vean lo que pasa en nuestro país, preferir callarse, preferir el miedo, preferir el silencio y dejar mudos a tanta gente dentro de Cuba que hoy sí está saliendo a la calle, que hoy sí está diciendo que necesitan algo más, libertad. Muy feo. De verdad no me gustó verlo, Saceta, no me gustó. Y te lo digo con toda honestidad. Vuelve a verlo. Y a los muchachos del video les invito a que me pregunten a mí. Les invito a que me inviten a hacer algo en su canal. Y a la otra muchacha que dice no hablen de política, ¿qué quieres que te diga? ¿Qué quieres que te diga? La propulsión, la propaganda al silencio. Señores, nada, como siempre les digo, gracias por estar. Un beso.